acerca de la isodieta. Él es el creador de la isodieta y todo está basado en cómo se regeneran nuestras células, todas y cada una, y de qué somos y qué debemos comer para estar bien nutridos. El doctor lleva más de 50 años con el tema de la nutrición. Él nos comenta que sus primeros 20 años fue macrobiótico, higienista, vegetariano, y en vista de que todo era un total fracaso para su propia salud, porque siempre ha vivido su propia experiencia, se dedicó a contradecir todo y a seguir haciendo experimentos consigo mismo. Y es ahí donde lleva más de 30 años en el campo de la investigación con excelentes resultados, predicando con el ejemplo. Entonces, como les comentaba, él es PhD en nutrición, creador de la isodieta, descubridor de la megarexia, miembro electo del comité científico de la IFBB, miembro del National Academy of Sports Medicine, de deporte en medicina, y miembro de American Academy of Anti-Aging Medicine, que es la medicina antiedad. Démosle una bienvenida y muchas gracias por asistir. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Como decía Marcela, llevo más de 50 años estudiando nutrición y no es que me haya dedicado a contradecir todo, he tenido que contradecir algunas cosas, pero lo que sí llevo 30 años, desde que tenía 40 años de edad, estaba pesando 96 kilos de grasa y era prediabético, tenía un montón de enfermedades que me estaban empezando a complicar la vida y digamos que en ese momento yo decidí romper con todo lo que había aprendido hasta entonces y dedicarme a investigar dónde estaba el error, qué error estábamos cometiendo para que yo no consiguiera adelgazar y millones de personas en todo el mundo se encontraran en el mismo problema. La obesidad es el mayor problema de salud pública en los Estados Unidos y en casi todo el mundo desarrollado. España era un país que tradicionalmente había podido presumir de que no tenía apenas obesidad, el porcentaje de obesos era mínimo y ahora en estos momentos es el país número 1 de Europa en aumento de la obesidad infantil. Si es un grave problema la obesidad entre los adultos, pues imagínense lo que supone los traumas que producen los niños, el encontrarse diferentes, el encontrarse limitados en sus capacidades físicas y mentales, porque está demostrado que la mala alimentación que conduce a la obesidad es la que también conduce al fracaso escolar. Se dice que los malos desayunos hacen malos estudiantes, y no son los desayunos, es la mala alimentación en general. Bien, como decía, cuando tenía 40 años rompí con todo lo que había aprendido hasta entonces y empecé a tratar de descubrir qué era lo que estábamos haciendo mal. He tardado 30 años en descubrir la verdadera causa del aumento descontrolado de la obesidad y de todas las enfermedades degenerativas, porque la diabetes ya es epidémica, ya se dice que los niños que nacen en estos momentos en Estados Unidos, hoy en Estados Unidos, el 50% va a ser diabético. No hay economía que pueda soportar eso. Quizá el declive en estos momentos de Estados Unidos en el mundo tiene una gran parte, tiene la salud pública, puesto que todas las enfermedades degenerativas se han vuelto epidémicas. El libro nuevo, algunos de ustedes ya lo han leído, otros pues han oído hablar de él. Empiezo diciendo desde el primer momento, para dejar las cosas muy claras, empiezo diciendo: revolución antiobesidad, descubierto un error histórico clave. Es imposible que pudiéramos equivocarnos tanto
para no conseguir ni siquiera frenar el crecimiento de la obesidad si no hubiera algo, este error histórico que yo comento aquí, que ha cambiado todos los conceptos correctos como deberían haber sido de la nutrición. Por la parte de atrás del libro digo, toda la ciencia de la nutrición parte de una base falsa. Un grave error científico que ha distorsionado la investigación nutricional durante más de 50 años, causando mucho sufrimiento, enfermedad y muerte. Este error histórico se produjo en 1953. Saben que, y muchos de ustedes sabrán que en 1953 es cuando se determinó con exactitud la cantidad de energía que proporciona cada uno de los nutrientes. En ese momento, de los 4 elementos que nos proporcionan energía, proteínas, grasas, carbohidratos y alcoholes, a los alcoholes no se los consideró nutriente, se los sacó de la cesta de los nutrientes y se los consideró un combustible vacío, porque no proporcionan más que 7 calorías por gramo, no contienen vitaminas, ni minerales, ni aminoácidos, ni oligoelementos, ni absolutamente nada que pueda ser nutritivo o beneficioso para la salud. Entonces se les dejó fuera de la cesta de los nutrientes y se los consideró un combustible. En ese momento, el error histórico que yo denuncio es que en ese momento había que haber sacado también a los carbohidratos de la cesta de los nutrientes, puesto que cuando decimos la definición de carbohidratos, decimos los carbohidratos nos proporcionan la energía más fácil de utilizar por el organismo. Algo que proporciona energía en castellano, en español, no se llama nutriente, se llama combustible. Todos sabemos que lo que echamos al carro para que pueda caminar, pueda andar, no es un nutriente, es un combustible, ¿verdad? Bien, pues los carbohidratos, y el ejemplo más claro que se puede utilizar para comprenderlo es el azúcar o los azúcares simples, que el azúcar refinada, la sacarosa, pues es exactamente igual que el alcohol, no contiene vitaminas, ni minerales, ni aminoácidos, ni absolutamente nada que pueda ser nutritivo y proporciona 4 calorías vacías, como llamamos nosotros. Algo, si a los alcoholes los sacamos porque proporcionan 7 calorías, pues lógicamente al azúcar había que, por lo menos al azúcar y a los azúcares simples, había que haberlos sacado porque proporcionan también menos calorías, pero calorías vacías. Mi opinión, como describo claramente en el libro, es que había que haber sacado a todos los carbohidratos, que en lugar de aprender, de enseñar a nuestros hijos en el colegio que hay 3 macronutrientes, 3 nutrientes o principios esenciales que son proteínas, grasas y carbohidratos, debemos empezar a enseñarles que hay 2 nutrientes esenciales que ya les llamamos nutrientes esenciales. O sea, ya decimos aminoácidos esenciales, componentes de las proteínas, y ácidos grasos esenciales. Nadie habla nunca ni puede hablar de carbohidratos esenciales, porque no hay ningún carbohidrato que sea esencial. Nuestro cuerpo, decimos que aminoácidos esenciales o ácidos grasos esenciales son los que nuestro cuerpo no puede producir y necesitamos recibirlos a través de la alimentación. Nuestro cuerpo puede producir la forma de energía más simple de los carbohidratos, que es la glucosa en sangre. O sea, nosotros podemos conseguir glucosa en sangre a través de carbohidratos fundamentalmente, a través de proteínas, a través de grasas, a través de la grasa acumulada también se puede convertir en glucosa de nuevo en sangre. Luego, no hay ningún carbohidrato esencial. De esta forma, al decir que hay 2 nutrientes esenciales, que son proteínas y grasas, y 2 combustibles, que son carbohidratos y alcoholes, pues
todo el planteamiento de la dietética y de la nutrición cambia totalmente. En lugar de hacer lo que hemos venido haciendo durante los últimos 50 años, que es una persona está obesa, una persona quiere adelgazar, muy bien, pues le vamos a reducir lo que está comiendo. Vamos a reducir el total de calorías que está ingiriendo y las vamos a reducir proporcionalmente. Les vamos a limitar el número la cantidad de proteínas, de calorías provenientes de proteínas, vamos a reducir también la cantidad de calorías que proporcionen las grasas y vamos a reducir los carbohidratos. Con este nuevo planteamiento, o sea, corrigiendo el error histórico que se produjo en 1953, resulta muchísimo más fácil combatir la obesidad, porque cuando una persona necesita perder grasa, y yo no me gusta decir perder peso, como hemos venido diciendo durante los últimos 50 años, no se trata de perder peso, se trata de perder grasa. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Perder peso puede ser cualquier persona que se queda sin músculos, que se come sus músculos, como sucede con muchas de estas dietas nefastas que han ido saliendo durante los últimos años. Esa persona pierde peso, pero destruye su salud. No se trata de perder peso, en realidad, sino de perder grasa. Entonces, cuando queremos ponerle una dieta a una persona para que pierda grasa, es muy fácil. Le quitamos combustible y no tenemos por qué reducirle, que es lo que le proporciona energía, para lograr que él utilice como combustible la grasa que tiene acumulada. El utilizar la grasa como combustible es un proceso bastante complicado, bastante lento. Podemos empezar por describir, aunque me imagino que muchos de ustedes ya lo sabrán, el proceso por el cual se acumula la grasa primero. Y decimos que cuando ingerimos mucho alimento en general y sobre todo carbohidratos, que son los que más inmediatamente provocan la subida de glucosa en sangre, pues se eleva, aumenta el nivel de glucosa en sangre. Entra mucha glucosa de nuestro aparato digestivo a nuestra sangre. Como el nivel de glucosa en sangre es una constante, pues el organismo se encarga de defenderlo y provoca que el páncreas segregue insulina, que es la hormona que va a encargarse de sacar el exceso de glucosa de la sangre y llevarlo una parte a convertirlo en energía a través del glucógeno muscular y hepático y otra parte acumularla en grasa. Y cuando decimos acumularla en grasa, solemos decir el exceso de calorías, el cuerpo las acumula en grasa para tener una reserva de energía para cuando lo pueda necesitar. Esto no es cierto. El cuerpo lo acumula en grasa porque no tiene otra forma de sacarla de la sangre. La glucosa en sangre es, como yo explico en el libro, un envenenamiento de la sangre con glucosa. Un envenenamiento que puede ser mortal para un diabético y que, si no es mortal, causa innumerables perjuicios a nuestro organismo y a todos nuestros órganos. Todos hemos oído de los sufrimientos de los diabéticos que pierden la vista, que terminan con gangrenas en las extremidades, que tienen que cortarle los dedos de los pies, un montón de desastres, de sufrimientos que provoca el exceso de glucosa en sangre. Entonces, como el exceso de glucosa en sangre es muy perjudicial, el cuerpo se defiende contra ello y manda insulina para sacarla de la sangre urgentemente. Y no tiene otra forma de sacarla que encapsularla en millones de lipocitos, de células grasas, y dejarlo ahí donde no hace daño, dejarlo a un lado acumulado en forma de triglicéridos, que es la grasa que tenemos acumulada dentro de los lipocitos y que se puede tirar 30 años o 50 años ahí acumulada. Por eso dicen el refrán que muchos habrán oído ustedes, que es cuando tomamos algo dulce, pues dice, hay que disfrutar del dulce. Dice, sí, 1 minuto en la boca y toda la vida en la cintura, cuando se acumula. Bien, pues
Este es el proceso por el cual acumulamos grasa, formamos grasa. Vamos a estudiar el proceso inverso. ¿Qué podemos hacer, qué tenemos que hacer para conseguir quemar esa grasa que tenemos acumulada? Bien, pues el proceso empieza de la forma opuesta a como decíamos antes. La actividad diaria, si nosotros no tomamos ningún alimento que nos suba la glucosa en sangre, nuestra propia actividad va a ir provocando un déficit de glucosa en la sangre, va a hacer que baje el nivel de glucosa. Cuando baja el nivel de glucosa, entonces como el nivel de glucosa bajo también es muy perjudicial para el organismo, el páncreas segrega glucagón, que es la hormona opuesta a la insulina y cuya misión es hacer que salgan los triglicéridos que hay acumulados en esas células grasas, en los lipocitos, y los transporta hasta el hígado para allí realizar un proceso muy complicado que se llama gluconeogénesis, y que una parte de esa grasa acumulada, de esos triglicéridos, se va a convertir en energía inmediata que aprovechan algunas de nuestras células, y otra parte va a volver a convertirse en glucosa, volviendo a subir el nivel de glucosa en sangre hasta que sea el adecuado, el normal, el que debemos mantener. Bien, ¿qué sucede cuando queremos adelgazar? Que tenemos para que se esté realizando este proceso continuamente, porque no podemos intentar perder la grasa que hemos acumulado durante un montón de años pues en unos meses o en semanas. Tenemos que ir poquito a poco quemando. La forma de hacerlo es mantener la glucosa en sangre baja con nuestra actividad y sin elevarla, porque comiendo cosas que la puedan elevar. Entonces, si mantenemos durante 24 horas al día, si pudiéramos, esa glucosa baja en sangre, durante 24 horas al día el páncreas va a estar segregando glucagón, el glucagón va a extraer los triglicéridos que hay acumulados en las células grasas, las va a llevar al hígado y se va a realizar todo ese proceso. Como digo, es un proceso lento y estaríamos quemando grasa todo el día si no hacemos que la glucosa suba. Es un proceso lento y complicado. ¿Qué sucede? Como decíamos al describir los carbohidratos, es la energía más fácil de utilizar por el organismo. Cuando tomamos azúcar o cualquier carbohidrato simple, la glucosa sube automáticamente en sangre. Al subir la glucosa en sangre se interrumpe todo el proceso de quemar grasa. Y nos encontramos que si hemos ingerido muchos carbohidratos, pues esa subida de glucosa en sangre, una parte se volverá a acumular como grasa y estaremos aumentando de grasa en lugar de reducir. Una vez que hemos visto todo este proceso, pues vamos, que era el que quería que tuvieran claro en su mente, para ahora describir las posibles soluciones y describir Ah, qué bien, ya tenemos un puntero. Bueno, vamos a pasar. Esta es la pirámide alimentaria, la pirámide nutricional que publicó el gobierno de los Estados Unidos en 1991, a finales de 1991. En 1992 yo publiqué mi primer libro, horrorizado por lo que decía la pirámide alimentaria y diciendo que si los americanos seguían los consejos de su gobierno, Estados Unidos se convertiría en un país de obesos, como realmente está sucediendo. No tienen más que ver la base de la pirámide, carbohidratos, la parte mayor, lo que recomiendan ingerir, verduras y frutas que siguen siendo carbohidratos en su mayor parte, y luego ya unas pequeñas porciones de lácteos, carnes, y al final mezclan todo, aceites, grasas y dulces, que no tienen nada que ver los dulces con los aceites, pero ahí los
reducen, porque todo el mundo sabe, yo creo que no hay que ser ningún cerebro privilegiado para saber que los dulces engordan. Entonces, incluso en esta pirámide alimentaria, pues ya sabían que los dulces engordan y los pusieron a la parte de arriba. Ahora vamos a seguir con el siguiente, la nueva pirámide alimentaria que se publicó en 2005. En 2005 yo escribí mi libro Adelgazar sin matarse y ya decía que el gobierno de los Estados Unidos publicó la nueva pirámide alimentaria incidiendo en los mismos porcentajes de nutrientes que habían recomendado en la anterior, pero poniendo la figura de un hombre subiendo escaleras por un lateral de la pirámide, intentando que queme la cantidad de combustible que le recomendaban tomar y que en esta se sigue recomendando, porque las proporciones siguen siendo las mismas de un 55% de carbohidratos, de un 30% de grasas y un 15% de proteínas. Y vamos a ver, Michelle Obama recientemente ha eliminado, ante el fracaso de la pirámide alimentaria, pues la ha eliminado y la ha sustituido por lo que llaman el plato, mi plato. Y como vemos, pues ahí figuran, en mi plato, figuran 3 porciones de carbohidratos, vegetales, frutos y granos, y una porción de proteínas. Y hay lateralmente los lácteos. Aquí desaparecieron las grasas. Las grasas se les olvidaron, no aparecen por ningún lado. Debe ser que como llevamos 50 años y yo he pasado 20 años de mi vida también recomendando tomar menos grasas, pues como llevamos 50 años recomendando tomar menos grasas, al hacer el plato, mi plato, se les olvidaron las grasas. Pero bien, es igual porque las recomendaciones que todos ustedes han oído miles de veces, dicen, ¿quieres adelgazar? Es muy fácil. Toma más frutas, más vegetales y menos grasas. Estas son las recomendaciones que llevamos diciendo 50 años. Y es curioso que el otro día, recordando mi infancia, mi niñez, pues yo recordaba perfectamente que mi madre hace muchísimos años, cuando alguno de los hermanos no teníamos hambre, no queríamos comer, ya nos decía claramente, cómete lo que alimenta. La carne, el pescado, el pollo, los huevos, los lácteos, lo que alimenta. No te comas las papas, no te comas el arroz, no te comas, si no tienes hambre, no te comas lo que no alimenta. O sea, este concepto que ya era clarísimo en aquella época en la que no había obesos, se ha perdido, ha desaparecido, y ahora nos parece que lo más importante son lo que no alimenta. Y un poquito de lo que alimenta. Esa es la situación que nos ha llevado al mayor problema de salud pública que hay en este mundo, en este momento en el mundo, que es el aumento descontrolado de la obesidad y el aumento descontrolado de todas las enfermedades degenerativas. Quizá la más grave o la más avanzada, la que ya es epidémica, porque se dice que epidémico es cualquier enfermedad que afecta a más del 20% de la población. Bien, pues ya estamos viendo que la diabetes está afectando a casi un 30% de la población americana y creen que hay otro 20% oculto, otro 20% que desconoce todavía que es diabético. El problema de la diabetes es un problema muy grave, porque la medicina sabe lo que es la diabetes, sabe cómo contrarrestarla, la lleva estudiando durante muchísimos años, pero reconoce desconocer el origen de la diabetes. Es más, la medicina reconoce desconocer el origen
de casi todas las enfermedades degenerativas, que según explico clarísimamente en el libro, han crecido al mismo tiempo que ha crecido la obesidad, y ya muchos estudios que están saliendo recientemente dicen que la obesidad provoca diabetes. No es la obesidad no provoca nada, la obesidad es una acumulación de grasa. Lo que provoca la diabetes es la mala alimentación que provoca obesidad. O sea, la mala alimentación que provoca obesidad también provoca todas las enfermedades degenerativas. Porque la mala alimentación que hemos llevado durante estos últimos años tiene un exceso de combustible. Decimos, carbohidratos y alcoholes son los combustibles. Cualquiera de ustedes sabe la cantidad de alcohol que se bebe en cualquiera de nuestros países, y no sé si todos saben la cantidad de carbohidratos que se comen en todos nuestros países y en Estados Unidos sobre todo, que es donde más se come. Ahora en Navidad sí. ¿Perdón? Ahora en Navidad sí. Sí, ahora en Navidad. No, el problema de los carbohidratos que se comen está muy claramente representado porque sí hay estudios del consumo de azúcar. El consumo de azúcar por persona y año, que en los finales de los años 50 estaba en 12 kilos por persona y año, 12 kilos de azúcar, que ya es una monstruosidad porque es 1 kilo al mes de azúcar por persona y año. En estos momentos en Europa son 33 kilos por persona y año, y en Estados Unidos 68 kilos por persona. Hay que estar ciego para no querer verlo. La diabetes es epidémica. ¿Cómo no va a ser epidémica? ¿Cómo no va a ser? Porque el problema de ese exceso monstruoso de azúcar y de todos los carbohidratos, porque si esos estudios los pudiéramos trasplantar a otros carbohidratos, veríamos que el aumento del consumo ha sido monstruoso porque es lo más barato. El azúcar es una de las materias primas más baratas y entonces se ha ido metiendo por todos sitios, en todos los alimentos. Ustedes verán que si compran jamón York en Estados Unidos y leen la composición, verán que lleva azúcar añadido. Verán que si recomendamos que nuestros hijos tomen cereales en el desayuno y ustedes ven la composición de los cereales y es el 50% azúcar, en algunos casos más del 50% azúcar y en otros un poquito menos de azúcar. Alguien me hablaba de Herbalife, el producto Herbalife, véanlo que lo pone allí, no engañan a nadie, tiene un 55% de azúcares. O sea, un producto para adelgazar, un producto que quiere ser un buen producto. Nosotros tenemos nuestro producto, que luego hablaremos de él, tiene un 2% o no llega. Un 1 y pico por ciento de carbohidratos. O sea, ¿qué sucede? Que ese exceso de carbohidratos no solamente es que esté haciendo engordar a la gente, es que la está desnutriendo. ¿Por qué? Cuando decíamos, hay dos nutrientes esenciales, que son proteínas y grasas. ¿Por qué son esenciales? En primer lugar, porque nuestro cuerpo no los puede producir. Pero en segundo lugar, que es lo fundamental, porque son los componentes de todas nuestras células. Todas las células de nuestro cuerpo están hechas de proteína y grasa. Nosotros no tenemos carbohidratos como tienen los vegetales en la composición de sus células. Entonces, lo que sucede es que una alimentación muy rica en carbohidratos es muy pobre en nutrientes esenciales. Y las personas están desnutridas. Y esa desnutrición es la que llega a provocar la atrofia del páncreas, la atrofia de otros órganos que acaban en enfermedades degenerativas. Bien, vamos a ver si seguimos con esa ahí. Vamos a ver la dieta hipocalórica tradicional y vamos a estudiar una dieta hipocalórica de las que se utilizan con personas que quieren adelgazar.
esa dieta hipocalórica de 1200 estrógenos, gestágenos que se está produciendo en la sociedad por culpa de comer menos grasa. Soy el primero que explica un proceso que empezó a principios de los años 1950, cuando empezó a disminuir la natalidad en todo el mundo occidental. Pero no solamente empezó a disminuir la natalidad que pudiera ser consecuencia del cambio de costumbres sexuales, es que empezó a empeorar la calidad del semen de los jóvenes. Hay estudios que se han hecho en distintas zonas dentro de España, en distintas provincias, en distintas autonomías, viendo dónde se ha deteriorado más la calidad del semen de los jóvenes y dónde se ha deteriorado más la posibilidad de quedar embarazadas las mujeres. Esto se ha atribuido, pues primero se atribuyó a las costumbres sociales, luego se vio que las costumbres sociales no pueden empeorar la calidad del semen, se atribuyó a las toxinas, se atribuyó a la contaminación atmosférica, se ha atribuido a un montón de cosas, pero no se sabe a ciencia cierta por qué se produce. Yo soy el primero que dice que a principios de los años 50 se hizo el descubrimiento más nefasto para la humanidad de todos los que se han hecho relacionados con la nutrición: la leche descremada. La leche descremada es una leche antinatural a la que se le ha extraído un componente tan esencial como es la grasa y que está causando, es la causante de uno de estos efectos que estamos comentando. Porque luego vinieron los yogures descremados, luego vinieron 1000 productos descremados que vemos en estanterías enteras de los supermercados. ¿Y qué sucede? Que la testosterona, el estrógeno, los gestágenos son pura grasa saturada y colesterol. O sea, está demostrado que cuando a un deportista se le baja la ingesta de grasa, le baja la testosterona automáticamente y pierde fuerza. Está demostrado que a las mujeres deportistas, cuando se les pone dietas adelgazantes sin grasa, casi sin grasa, se les llega a interrumpir el periodo y no pueden concebir. Todo esto es la consecuencia de la disminución del consumo de grasa que llevamos recomendando durante 50 años, porque al principio decíamos: ¿quieres adelgazar? Toma más frutas, más verduras y menos grasas. Las grasas son tan esenciales como las proteínas. Entonces, una vez que hemos visto esto, vemos que la isodieta permite, con una dieta de muy bajas calorías, 1000 calorías o menos de 1000 calorías, depende de la persona, permite que esta persona esté recibiendo mucho más nutrientes esenciales de los que había recibido nunca en su vida, cuando estaba haciendo una dieta que tenía la mitad o más de la mitad provenientes de carbohidratos. Vamos a volver a la parte de atrás. Vamos a ver si esto es. Fíjense que estas proporciones de 55% de carbohidratos, que son las de la primera pirámide alimentaria en 1991 y que se vienen utilizando desde mucho antes, puesto que parece ser que uno de los orígenes fue el doctor Grande Cobian, un nutricionista muy famoso en España hace muchísimos años, que lo llevó a Nueva York a principios de los 70. Pero bueno, dejando eso, lo cierto es que cuando tenemos de toda la nutrición que va a tomar la persona un 55% de carbohidratos, está claro que si quitáramos esos 55% de carbohidratos, reducimos las calorías a la mitad. Solamente con quitar esos carbohidratos, y siguen recibiendo las mismas cantidades de proteínas y grasas que recibían antes. O sea, esa persona sigue estando igual de bien nutrida o mal nutrida. Para mí me parece mal nutrida porque son todavía poca cantidad de proteínas y grasas, y eso nos permite, como vemos en la
dieta aumentar las cantidades de proteínas y grasas, para que la persona esté supernutrida. Porque, ¿cuál es la primera finalidad de cualquier dieta? Cualquier dieta que se establezca a una persona, sea para adelgazar, sea para engordar, sea para curarle de una enfermedad, para lo que sea, ¿cuál debe ser la primera prioridad de esa dieta? Por encima de todo, es que la persona que va a hacer la dieta esté lo mejor nutrida posible, puesto que de la nutrición depende la salud. Es la forma segura de mantener la salud y de mantener o alargar la longevidad. Antes comentaba que tengo muchos médicos en la familia y tengo un veterinario que es fabricante de piensos. Y los fabricantes de piensos para animales, pues lo que buscan es que sus animales no enfermen, que estén sanos, que crezcan más deprisa y que todo eso que se logre a través de los piensos que ellos fabrican, a través de la alimentación. Y siempre digo que tengo médicos y veterinarios y que en nutrición sabe mucho más el veterinario que el médico, porque han tenido oportunidad de experimentar mucho más a fondo cada uno de los nutrientes que proporcionan a los animales. Bien, si a los animales, a los piensos de los animales, no por precio, porque son más caros, sino por la salud que van a generar en sus animales, se les añaden vitaminas, minerales, aminoácidos y oligoelementos que se consiguen de los mismos alimentos que pueden utilizar esos animales, ¿por qué no se va a hacer con las personas? ¿Por qué no vamos a tener nosotros una nutrición en la que tengamos un suplemento de vitaminas, un suplemento de minerales que podamos necesitar? Pues por encima de todo está nuestra salud. Y por eso, en la isodieta, cuando hacemos una dieta personalizada para una persona, lo primero que buscamos es que esa persona esté lo mejor nutrida posible. Si tenemos que suplementarle con proteínas, le vamos a suplementar. Si tenemos que suplementarle con vitaminas o minerales, lo vamos a suplementar también para que esta persona esté lo mejor nutrida posible. Luego adelgazará como consecuencia de estar bien nutrido. Al estar bien nutrido se va fortaleciendo poco a poco nuestro tejido muscular y todos sabemos que el músculo quema calorías incluso en estado de reposo, mientras estamos durmiendo. La grasa no quema calorías, quema una insignificancia de calorías y de cualquier forma nosotros no queremos alimentar a la grasa, queremos alimentar a nuestros músculos. Para que mejore el tono muscular, se aumente el metabolismo de esta persona y le permita ir eliminando la grasa, porque lo que se trata es de que el gasto calórico que tiene sea mayor que las calorías que está ingiriendo a través de la dieta. Nosotros veíamos que con la isodieta podemos estar en una dieta con menos calorías que las dietas tradicionales hipocalóricas, y la persona puede estar mejor nutrida porque va a tener mayor porcentaje de proteínas y mayor porcentaje de grasas. Y fíjense que muchas veces dicen, oirán entre los críticos, que tengo sobre todo un grupito ahí de vegetarianos que me tienen satanizado a mí también, entre mis críticos dicen que la isodieta es una dieta hiperproteica. Creo que todos los que están aquí ya saben que no es hiperproteica, es isoproteica, isolipoproteica. O sea, se trata de iso, igual cantidad de proteínas y grasas, igual cantidad en todas las comidas que hagamos al día, porque lo primero que enseño al que lee el libro es a autocalificarse, o sea, saber qué cantidad de proteínas y qué cantidad de grasa necesita en cada alimentación, en cada comida que va a realizar, para así poder elaborar su propia dieta. Con esta dieta vamos a conseguir lo primero la salud y luego vamos a conseguir que se aumente el metabolismo como consecuencia del aumento del tono muscular, y lógicamente cuando conseguimos aumentar el metabolismo va a ser más fácil continuar perdiendo grasa. Por eso, sí.
Sí, vamos a... Cualquiera que quiera, tenga alguna duda, puede interrumpir en cualquier momento. Tú no hablabas de consumir agua. ¿Perdón? No hablaba de consumir agua. No, eso es, el agua, hay quien dice es un nutriente, no es un nutriente, es un elemento imprescindible para nosotros. Pero eso es otra cosa, el agua no nutre, o sea, el agua no regenera nuestras células. El agua, nosotros podemos tener entre un 60 y un 70% de agua en nuestro cuerpo y necesitamos reponerla, sobre todo si sudamos mucho. Pero digamos que inicialmente estamos hablando de lo que regenera, ayuda a regenerar nuestras células, porque todas las células que componen nuestro cuerpo se están degenerando y regenerando desde que nacemos hasta que nos morimos, durante las 24 horas del día. Cada 6 meses todo nuestro tejido muscular es nuevo, se ha regenerado todas las células que componen nuestro tejido muscular cada 6 meses. O sea, una persona que vive 100 años se ha regenerado su tejido muscular 200 veces en toda su vida. Si durante todo este proceso continuo de degeneración y regeneración celular por nuestra sangre están circulando los nutrientes que necesitan esas células para regenerarse perfectamente, pues la regeneración será casi perfecta. Si fuera perfecta dejaríamos de envejecer. Si consiguiéramos nutrir a nuestras células para que se regeneraran a la misma velocidad que se degeneran, el hombre dejaría de envejecer y seríamos eternos. No es perfecta, pero es lo más perfecta posible. Si mientras se están degenerando y regenerando nuestras células, por nuestra sangre no circulan esos nutrientes esenciales, nuestras células se regeneran peor y el envejecimiento se hace más rápido. El envejecimiento es degeneración celular. Todo el proceso de degeneración celular es el que determina la velocidad del envejecimiento. Entonces, la finalidad de la isodieta inicialmente era conseguir alargar, hacer más lento el envejecimiento, o sea, crear una alimentación anti-envejecimiento. Lo que pasa es que al convertirse la obesidad en la epidemia del siglo XXI, pues ha habido que prestarle más atención a lo que es combatir la obesidad también, ¿verdad? Muy bien, pues seguimos con lo que tenemos por aquí. Apunta aquí. ¿Cuál es la última? Apunta aquí. No sé. Ahí, ya. Decíamos que el principio fundamental de la isodieta es que la persona esté lo mejor nutrida posible y para eso le vamos a dar una mayor proporción de nutrientes esenciales, proteínas y grasas, ácidos grasos esenciales y aminoácidos esenciales. Pero analicemos lo que sucede con cada ingesta de alimentos que realizamos. Empecemos por las proteínas. Cada vez que comemos carne, pescado, huevos, queso, cualquier cosa que contenga proteínas, al empezar a digerir las proteínas en el estómago, pues las cadenas de aminoácidos que componen las proteínas, todas las proteínas son cadenas de aminoácidos, no tienen ningún otro componente más que aminoácidos. Esas cadenas de aminoácidos que están ligadas, enlazadas unos con otros, se rompen y los aminoácidos libres se incorporan a la sangre y la sangre las transporta hasta cada uno de los trillones de células que tenemos en el cuerpo, donde se regenera la proteína humana, o sea, con esos nutrientes esenciales. Y decimos que hay aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los no esenciales son los que nuestro cuerpo puede producir o puede convertir unos aminoácidos en otros de los que no son esenciales. Pero hay unos aminoácidos que llamamos esenciales que nuestro cuerpo no puede producir y que tenemos que recibir a través de la alimentación. Bien, estos aminoácidos esenciales también se les llama limitantes, porque cuando decíamos hemos ingerido carne o pescado o cualquier alimento proteico y se han descompuesto esas cadenas de aminoácidos en el estómago
han ingresado a la sangre los aminoácidos libres, a la hora de regenerar la célula humana, la proteína de nuestras células, a la hora de regenerarlas, si falta uno de esos aminoácidos que llamamos esenciales, se interrumpe la asimilación de proteínas y se desperdicia el resto que queda. Tenemos que eliminarlo a través del riñón fundamentalmente. Entonces, por eso se llama aminoácidos limitantes. Cuando falta uno de esos aminoácidos no se sigue aprovechando. Por eso ustedes habrán oído, los que estén más metidos en el mundo deportivo, pues que hay la proteína de suero, que es la mayor parte de las proteínas que se venden por ahí, son proteínas de suero, y que nosotros estamos recomendando tomar proteínas de caseína o caseinato cálcico. ¿Qué sucede? De la proteína de la leche, el caseinato cálcico es la parte de la proteína de la leche que se utiliza para hacer queso. Los quesos son caseinato cálcico. Los quesos son, si no fuera porque tienen muchas grasas, pues serían muy parecidos a los batidos de proteínas. Y lo que sobra de la fabricación de quesos es el suero. El suero es el líquido que se sueltan durante todo el proceso de fabricación de los quesos, y que antes había que eliminarlo sin que contaminara, lo cual costaba dinero. Ahora ese suero se aprovecha para hacer concentrados de proteínas que se les llama, y eso lo saben bien los deportistas, se dice de rápida asimilación, mientras que se dice que la caseína, el caseinato cálcico, es de lenta asimilación. La realidad es que el suero es de corta asimilación, que no es lo mismo que rápida. Se asimila una parte del suero, no se asimila todo, porque faltan los nutrientes esenciales, que son la metionina, es el limitante. Entonces, cuando falta la metionina, se interrumpe la asimilación. Y en cambio, la caseína, caseinato, los deportistas dicen de lenta asimilación. No es lenta asimilación, es completa asimilación. Prácticamente se asimila todo. Por eso, cuando yo pongo una dieta a un paciente mío y le hago que haga unas comidas y que tome unos batidos de proteínas también durante el día, la cantidad de proteína cuando es del batido es un poquito más pequeña porque se asimila todo, no como con la mayor parte de los alimentos proteicos, que se desperdicia una parte. Bien, entonces decíamos que este proceso de circulación de aminoácidos en sangre para regenerar nuestras células dura unas 3 horas, entre 3 y 4 horas, dependiendo de la cantidad y calidad de las proteínas que hayamos tomado. ¿Qué quiere decir esto? Que a las 4 horas de haber ingerido un alimento proteico, dejan de circular por nuestra sangre los aminoácidos que lo componían. Y nuestras células se encuentran sin los elementos que necesitan para regenerarse. Por eso es por lo que un bebé, un niño recién nacido, necesita alimentarse cada 3 horas. Y incluso por la noche llora hasta que le dan el biberón delante de mamá. Pues eso es lo que necesitamos todos nosotros durante toda nuestra vida. Si queremos que nuestras células se regeneren lo mejor posible, necesitamos alimentarnos cada 3 horas. Y hoy mismo venía en Yahoo, venía en noticias, que un doctor americano pues dice que los que se alimentan 4 o 5 veces al día están más sanos y mejor nutridos que los que se alimentan 2 o 3 veces al día. Claro, han pasado muchas más horas desnutridos los que hacen 1 o 2 comidas, 1 o 2 comilonas, puesto que pasan muchas horas sin nutrientes esenciales. La diferencia de cualquiera de todas las dietas que ha habido durante estos últimos 50 años, que son miles de dietas de todo tipo, y la isodieta, la diferencia es que la primera finalidad de la isodieta es conseguir que por la sangre estén circulando permanentemente los nutrientes esenciales que necesitan nuestras células para regenerarse. Por eso decimos
hay que alimentarse cada 3 horas para volver a aportar esos nutrientes esenciales que ya no quedan en la sangre. Esa es una de las dos bases fundamentales de la isodieta, alimentarse cada 3 horas y que cada una de estas comiditas que hacemos, no comilonas, no cada 3 horas una comilona, cada una de esas comiditas sean súper nutritivas porque contengan la cantidad de proteína y grasa que necesitan nuestras células para regenerarse. Porque hemos hablado de las proteínas y de lo que necesitan nuestras células, es más, cuando hacemos la definición de las proteínas decimos es el nutriente plástico por excelencia, es el nutriente que genera tejidos, o sea, que puede permitir regenerar los tejidos. Bien, pues las grasas son el complemento de las proteínas para regenerar esas células que no están compuestas solamente de proteínas, están compuestas de proteínas y grasas. Y para regenerarse perfectamente tienen que recibir los dos nutrientes y recibirlos juntos, al mismo tiempo. No podemos ingerir proteínas ahora para aprovecharlas dentro de 6 horas. No podemos ingerir grasas ahora para aprovecharlas dentro de 6 horas. Las aprovechamos, las asimilamos o las eliminamos cuando sobran sin que podamos retenerlas para utilizarlas después. Con estas dos bases de la isodieta, digamos, ¿quedan otros? Bien, como estábamos, aquí lo vemos más gráfico, los nutrientes esenciales son las proteínas y las grasas, y ahí vemos esos nutrientes esenciales, pues el pollo, los mariscos, los pescados, la carne, todo lo que mi madre decía, cómete lo que alimenta. Eso es lo que alimenta. Y eso es lo que hay que ingerir cada 3 horas. Sí. Doctor, cuando se habla de las carnes, pues uno oye decir que las carnes rojas son muy malas, que envejecen mucho. Sí. Entonces tocaría como más bien tirar por el pollo y pescado nomás. Bien, sí, esto es muy interesante y podemos comentarlo perfectamente aquí en esta etapa de la presentación porque, bueno, la nutrición durante muchos años ha estado dominada por los vegetarianos, ¿no? Y los vegetarianos son enemigos mortales de la carne. La carne es el alimento más perfecto que hay, o sea, es el más parecido a nosotros. Nosotros somos carne, o sea, nosotros somos animales, o sea, dicen, somos lo que comemos. ¿Alguno de ustedes es fruta o verdura o papas? ¿Alguno de ustedes? No, o sea, somos animales hechos de carne. Entonces, si somos lo que comemos, tenemos que comer carne. La carne es el alimento más perfecto que hay, más parecido a nosotros. Lo que sucede es que, yo digo, en el libro enseño a que cada uno sepa la capacidad de asimilación de proteínas y grasas que tiene. Si una persona, término medio de 70 kilos, aquí cualquiera de ustedes, 60, 70 kilos, puede asimilar pues 75 gramos de carne en una sola toma, o 100 gramos de carne en una sola toma, si se toma 300, pues lógicamente los otros 200 le perjudican, los tiene que eliminar por el riñón, le van a causar un montón de trastornos, le van a engordar también, porque también una parte se convierte en glucosa. Entonces, lo que es dañino, lo que es perjudicial, no es la carne, es el exceso de carne. Y el exceso de carne tomado en una sola comida, porque no tenemos capacidad de aprovecharla, de asimilarla. Fíjense que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y creo que lo tenemos sí, pasa. Aquí. Bueno, decíamos que los nutrientes eran las carnes, pescados y los combustibles, los carbohidratos y los alcoholes. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son para cualquier tipo, para todas las personas, son de 1 gramo por kilo de peso corporal.
Estas son las, incluso no llegan a 1 gramo, 0,78 gramos por kilo de peso corporal, que en realidad es la cantidad mínima de proteínas para mantener la salud en los países subdesarrollados, en el tercer mundo. Pero analicemos más a fondo para que ustedes vean, porque esto lo van a poder comprobar perfectamente, qué quiere decir 1 gramo por kilo de peso corporal. 1 gramo de proteínas por cada kilo de peso corporal. Hay 2 factores que tenemos que tener en cuenta. Primero, ¿de qué está hecho ese kilo de peso corporal? Porque nosotros vemos personas por ahí que son una masa de grasa tremenda, que no tienen apenas músculo, y ese kilo de peso corporal es todo grasa, y la grasa no necesita que la alimentemos. Entonces, ese kilo, para esa persona que tiene mucha proporción de grasa, 1 gramo de proteínas es demasiada proteína, porque ya tiene muy poquito músculo y mucha grasa. Entonces, 1 gramo es exceso de proteínas para esa persona. En cambio, si analizamos una persona que es puro músculo, todos los músculos definidos, que no tiene nada de grasa, un niño de estos que vemos que está todo el día saltando y que es pura fibra, todo él fibrado y casi sin grasa, pues 1 gramo de proteína para ese kilo de peso corporal, que es todo músculo, es insuficiente, claramente insuficiente. Entonces, en ese caso, pueden necesitar 2 o 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal, cuando es un kilo de peso corporal que tiene una proporción de músculo mucho mayor, para poderlo mantener. No sé si algunos de ustedes seguramente habrán leído otros libros de dietas, de los cientos de libros que se han escrito en los últimos 50 años, si no son miles, verán que nadie habla de tono muscular. Leemos libros de dietas enteros y nadie habla de tono muscular. Y ahora de tono o volumen muscular. Y ahora se ha descubierto o se le ha puesto nombre a una enfermedad a la que se la considera causante de todas las enfermedades de los ancianos, que es la sarcopenia. Le llaman sarcopenia a la pérdida de tono muscular. Dicen que la sarcopenia es al músculo lo que la osteoporosis es al hueso. O sea, es una pérdida de masa y tono muscular, igual que la osteoporosis es una pérdida de masa ósea. Ahora, el primer congreso fue en Roma hace unos meses, pero se está empezando a dar la importancia que tiene que tener el mantener el tono muscular. Verán que en el libro Isodieta, si no hablo 100 veces de tono muscular, no hablo ninguna. Estoy constantemente hablando del tono muscular porque es lo más importante. Porque además, cuando decimos alimentar al músculo para mantener el tono muscular, estamos diciendo alimentar a nuestros órganos para mantener el tono orgánico, puesto que nuestros órganos y nuestros músculos están hechos de lo mismo, proteínas y grasas. Y por eso es una garantía de salud el mantener esos nutrientes esenciales circulando todo el día por nuestra sangre. Y decíamos que las recomendaciones de 1 gramo de kilo un gramo de proteína por kilo de peso corporal supone, para una persona de 60 kilos, supone 60 gramos de proteínas diarias. La dieta tradicional de las personas que desayunan pues un café con leche con unas rebanadas de mantequilla con mermelada o cosas por el estilo, no contienen prácticamente nada de proteínas en el desayuno. A media mañana suelen tomar pues fruta o vegetales que no contienen prácticamente nada de proteínas, como pueden ver en la composición química de los alimentos que pongo al final del libro. Vienen todos los alimentos con su composición química y su cantidad de agua, que también es muy importante, muy importante. Entonces pueden ver que esos nutrientes, ¿qué sucede con la mayor parte de las personas?
que solo comen proteínas en el almuerzo, estuviera ingiriendo la misma cantidad, 60 gramos de proteínas, que serían 300 de carne o pollo, están repartidos de una forma que los va a asimilar íntegramente. No va a sufrir el riñón, no va a tener que desperdiciar nada ni eliminar nada, y sus células y órganos van a estar perfectamente nutridos durante todas las horas del día. Esa ahora sí que se entiende, sí. Entonces, en ese lapso que hay, que es desde la comida, digamos, entonces en eso se recomendaría comer suficiente carne, proteína, pues en la noche, para que todo ese tiempo que no se está ingiriendo nada, así que esté descansando, igual la célula necesita suplementos cada 3 horas y no va uno a llorar, pues como el... Muy interesante. Bueno, los que somos maniáticos de la salud, entre los que me incluyo yo, pues yo me levanto 2 veces por la noche a hacer mi toma de proteínas y grasas. Y ya mi cuerpo se ha acostumbrado y me despierto automáticamente, me tomo mi batido de proteínas y me vuelvo a dormir automáticamente. Entonces lo que se recomienda, o sea, hombre, eso es para los maniáticos, o sea, los que nos hemos propuesto pues demostrar hasta dónde se puede llegar con la buena salud. Pero si no es por lo menos el dormir, por lo menos sí durante todo el día, que esté la ingesta de proteínas. Bueno, ahora van a probar ahora en las dietas anteriores trate de comer esos alimentos no sean fritos, sino cocinados. Ahora vamos a hablar de eso, es muy interesante. Gracias. Bueno, estos son galletas, pero no son galletas, son galletas que si tuviéramos aquí café, pues verían que se meten en el café y no se mojan, porque no tienen apenas harina, tienen un poquito de harina, muy poquito. Tienen proteína y grasa, y ni la proteína ni la grasa son solubles en agua, entonces no se mojan. Tengo una pregunta. Todos tenemos la idea que los carbohidratos son las papas, el arroz, el pan, etc. Pero yo veo que usted dice también que en los vegetales hay un contenido importante de carbohidratos. ¿Quiere decir entonces que los vegetales son de descartar de la alimentación? Bueno, sí, antes decía que he puesto, esto es muy importante, antes decía que tenemos la composición química de los alimentos, y si vemos los vegetales, verán que no es el 70%, es el 90%, o muy cerca del 90% lo que es agua. O sea, un plato de ensalada la desecamos, le quitamos todo el agua y se queda en menos de 6 gramos. O sea que, digamos, cuando comemos vegetales estamos ingiriendo los que no tienen demasiado carbohidrato, como las papas, el arroz y todas estas cosas, pero los vegetales verdes fundamentalmente tienen una proporción de agua tan grande que podemos comerlos, no nos perjudican, porque no va a ser apenas, no va a aumentar la ingesta de carbohidratos. El peligro es tomar vegetales o tomar fruta y pensar que se ha nutrido uno y dejar de ingerir los nutrientes esenciales que tenía que tomar a esa hora. ¿Cuánta gente que quiere adelgazar no llega la hora de cenar y cena fruta? Pues cree que está haciendo lo mejor del mundo y lamentablemente está desnutriendo a sus células con eso, porque esas frutas, que su mayor parte es agua también, la fruta pues también tiene sobre el 80% de agua, lo que está haciendo es quitarle el hambre y que deje de ingerir los nutrientes esenciales que necesitaba ingerir en ese momento. O sea, las verduras, resumiendo, no causan daño, se pueden tomar como complemento. Lo malo es tomar verduras y creer que nos hemos alimentado. No nos hemos alimentado. En este horario que uno ve ahí tipo a 7 de la mañana, a 10, pues ser muy disciplinado, pues me va a levantar a las 10, pero la vida cotidiana no es así, no tiene otros horarios. Entonces, ¿qué pasa si no se pueden hacer las 6 ingestas? Bueno, ¿hay menos nutrientes o puede continuarla hasta que se pone de la 1 de la mañana a
a cumplir las... Esto es importante. Lo ideal es hacer 6 comiditas supernutritivas al día. Pero hay momentos en que no podemos hacerlas. Entonces, lo que conviene es que pasemos las menos horas posibles sin ingerir alimentos nutritivos. No nos vale ingerir cualquier alimento, tiene que ser alimentos nutritivos. Pero sí es cierto que hay que tomar la costumbre. Yo digo esto, no es que haya que ser muy disciplinado, es que hay que acostumbrarse a hacerlo. Somos animales de costumbres. Y una vez que hemos tomado la costumbre de seguir un horario, el cuerpo nos lo pide. Yo les puedo garantizar que cuando han pasado 3 horas de la comida, mi cuerpo ya me está pidiendo comer otra vez. Y lo estoy notando. Y siempre digo, cuando sentimos hambre, el daño ya está hecho. Ya ha habido un momento en que las células han estado desnutridas. Entonces hay que adelantarse a sentir hambre y es tomar alimentos nutritivos cada 3 horas aproximadamente. ¿Me habías dicho algo de los...? Sí, que en las dietas a uno le dicen evite comer las carnes, el pescado, el pollo fritos, como cocidos. ¿Eso tiene alguna importancia? Sí, también entre las muchas barbaridades que hemos dicho. Yo me he pasado 20 años de mi vida recomendando lo mismo que se sigue recomendando, las dietas hipocalóricas. Y recomendando tomar más frutas y vegetales y menos grasa. He pasado más de 20 años de mi vida y como consecuencia de eso pesaba 96 kilos de grasa, ¿verdad? Pues eso dice, procure tomar los alimentos proteicos que no sean fritos. Es otro mito que hemos hecho. La proteína aguanta todo. La proteína se puede freír, se puede asar, se puede machacar, la proteína aguanta todo. La proteína no pierde propiedades por freírla o por calentarla, mientras que las vitaminas prácticamente desaparecen con la... Pero al freír no se genera en el aceite una oxidación, un oxidante que es nocivo para la salud. Ese es el debate que hay ahora, ¿no? Si se utiliza el mismo aceite y se fríe y refríe muchas veces, como pasa en Burger King, en McDonald's, en esos sitios que fríen con el mismo aceite muchas veces, pues se va generando un producto, un residuo que es acrilamida, que se dice que es cancerígeno. Se dice, puede ser cancerígeno. En casa no hay por qué freír siempre con el mismo aceite. O sea, se puede freír y utilizar ese aceite y luego comerse ese aceite junto, si es pollo o pescados blancos que tienen mucha proteína y poca grasa, pues debemos tomar aceite con ellos, o debemos tomar queso con ellos, que tiene más grasa que proteína, para proporcionar a nuestras células proteína y grasa en la cantidad adecuada. Entonces se puede freír, las proteínas no sufren con la condimentación. Es más, vamos a comentar algo que es curioso, que hace algún tiempo se encontró trigo en las pirámides egipcias. Trigo que llevaba almacenado allí más de 2000 años. Lo digo por si alguien tiene botes de proteínas caducados, para que se dé cuenta la importancia que tiene que caducar, que las proteínas no caducan nunca. Se ha encontrado trigo con más de 2000 años en las pirámides egipcias y el trigo ha germinado. El trigo germina por la proteína que tiene el germen de trigo. O sea que la proteína del germen de trigo está en perfectas condiciones después de 2000 años. Lo digo por si a alguien se le ha pasado un mes de la fecha de caducidad de un bote de proteínas, que sepa que lo puede consumir con toda tranquilidad. Otra cosa que le han dicho a uno es mucho susto al colesterol. Si uno toma mucho huevo, por ejemplo, muchas de esas mujeres también, que muchos consumidores le va a generar más colesterol. Bueno, yo no soy yo el primero que lo dice. En 1996 lo dijo el doctor Eanes en Estados Unidos, que dijo: no os dejéis engañar con los peligros del colesterol. El colesterol se produce por no ingerir suficientes grasas. El cuerpo crea colesterol porque el colesterol es esencial para el organismo.
es una persona sin colesterol moriría inmediatamente. Entonces, como el colesterol es esencial, el cuerpo lo produce cuando hay una falta de grasas en la alimentación. Y eso se puede revertir empezando a consumir grasas, pero el proceso es lento. Y para llegar a cifras normales de colesterol se tarda 2 o 3 o 4 años. Se puede tardar. ¿Qué es lo del colesterol bueno y el colesterol malo? Claro, también a la hora de valorar los análisis de colesterol hay que tener en cuenta que el colesterol total pues tiene los componentes básicamente, las más cantidades de HDL y LDL, que es el buen colesterol y el mal colesterol. Lo importante es la proporción del colesterol total al HDL. Si estamos en nuestros análisis figuran cifras de buen colesterol, de HDL muy altas, no importa que el colesterol total esté un poquito alto. Puede ser hasta más sano, más saludable, que esté un poquito alto si el HDL, el buen colesterol, está muy alto. Sí. En la diapositiva estaban las proteínas y las grasas que había, carnes, pescados y demás. No vi ahí nada de la leche y sus derivados lácteos, que tienen proteína y grasa. No los puso ahí, no mencionó ahí. ¿Por qué? Sí, es cierto. La leche es pues un alimento muy completo, si es leche completa. Tiene proteína y grasa, pero tiene mucho carbohidrato, tiene mucha lactosa. O sea, un vaso de leche tiene casi tanta lactosa como el mismo vaso de Coca-Cola. Y lo criticamos mucho a la Coca-Cola por la cantidad de azúcares que tiene. Bueno, pues la leche tiene casi tanta lactosa como la Coca-Cola azúcar. Y son 4 calorías por gramo exactamente igual. Entonces, el queso, en cambio, no tiene lactosa. No tiene carbohidratos apenas, tiene muy poquito, tiene mucha grasa y mucha proteína. Es un buen alimento, sobre todo si se toma como complemento de algo que tenga el pollo sin piel, que no tiene apenas grasa, pues si se toma como complemento es muy buen alimento también. Bueno, entonces ahí está otra pregunta. Yo hago deporte fuertemente los fines de semana, ciclismo. Y realmente, pues yo creo que debo ingerir mucho carbohidrato, sobre todo a base de papa y yuca, los días previos para gastar esa energía o quemarla los fines de semana haciendo ese deporte. Pero fuera de eso, he encontrado que venden una proteína, es el 95% más o menos sacada de la leche. Es un producto que usted lo debe conocer, se llama Iso-100. Iso-100. Esa proteína que yo utilizo después del ejercicio para recuperar el músculo, está bien, no usarlo todas las semanas, sino solamente después de un ejercicio fuerte, el músculo para recuperar necesita proteína. Y para eso uso el carbohidrato antes, la yuca y la papa, para poder producir esa energía y hacer el deporte, ¿no? No sé si estará bien eso. Depende de muchas cosas. Depende de cuánto antes tome el carbohidrato para ver si ya ha producido aumento de glucosa en sangre cuando empieza a hacer el deporte y ya su cuerpo ha segregado insulina. Si ha segregado insulina, pues está bajando la glucosa en sangre y pierde fuerza. En cambio, si usted está haciendo ciclismo, por ejemplo, y son varias horas, pues si va ingiriendo ese carbohidrato o otro carbohidrato de rápida asimilación mientras está haciendo el ejercicio en pequeñas cantidades, no va a conseguir una subida de glucosa en sangre, pero no va a segregar insulina. Y entonces va a ir gastando ese combustible adicional. Ahí sí que necesita un combustible adicional. O sea, es una persona que está realizando un esfuerzo grande y necesita ese combustible adicional. En cuanto a las proteínas para recuperación, la recuperación del músculo después de un ejercicio intenso no dura unas horas, dura unos días. A veces si hay agujetas, puede durar agujetas, dolores musculares, no sé cómo los llaman aquí. Movimiento. Pero, Movimiento. Movimiento. Pues si hay esos microtraumas celulares que producen esos dolores musculares, la regeneración del músculo puede durar 3 o 4 o 5 días. Y durante 3 o 4 días hay un montón de comidas. Y todas tienen que tener la cantidad de proteína y grasa que sus células necesitan para regenerarse.
O sea, no es la comida de antes y de después. Es la comida de después no permite una buena regeneración muscular si no se mantiene durante los 2 o 3 días que dura el proceso de regeneración. El músculo se regenera en el descanso. ¿Sí? Sí, ¿cuál es la diferencia básica entre los aceites o grasas denominados buenos y las grasas malas? Ejemplo, los buenos está el aceite de oliva, las nueces, el aguacate. Y en los malos está la grasa que tienen los animales, por decir algo, la grasa del cerdo o las mismas grasas de la res. Y también los que tienen todos estos mariscos, que también lo llaman grasa mala. Bueno, el marisco tiene muy poquita grasa. El marisco es... Perdón, colesterol. Ah, colesterol. Bien. Esto es otra de las muchas cosas que hemos venido diciendo durante muchos años, y ahora les contaré la historia de dónde vienen los ácidos grasos poliinsaturados, la bondad de los ácidos grasos poliinsaturados. Empecemos por decir que las grasas son esenciales, son componentes de todas nuestras células, y que nosotros somos animales. Nosotros tenemos mucha más grasa saturada que monoinsaturada o poliinsaturada, y necesitamos en nuestra alimentación mucha más grasa saturada que monoinsaturada o poliinsaturada. El que se haya hecho esta división tan drástica entre grasas buenas y grasas malas, igual que antes se intentó hacer entre carbohidratos buenos y carbohidratos malos. ¿Qué pasó? Que durante esta evolución pues decíamos, hay que tomar muchos carbohidratos, y un día se empieza a dar cuenta la gente que los carbohidratos no son tan buenos como creen, y entonces dice, bueno, es que hay unos carbohidratos buenos y otros malos. Pues lo mismo ha pasado con las grasas. Se decía, todas las grasas son horribles, son malísimas. Yo mismo en mi primer libro decía, el aceite de oliva es el menos malo de los aceites, el menos malo de las grasas. Era lo que decía también, o sea, yo no creía tampoco en la necesidad de ingerir grasas. De ahí fue que dar la vuelta total de que las grasas son malas a que son buenas es prácticamente imposible. Entonces se dice, no, es que hay grasas buenas y grasas malas. Todas las grasas son esenciales para nosotros, y nosotros tenemos mucha más grasa saturada que monoinsaturada o poliinsaturada. ¿De dónde viene? Ya hacemos un pequeño inciso. ¿De dónde viene la bondad de los ácidos grasos poliinsaturados? Pues de que un grupo de científicos americanos fue a averiguar por qué los esquimales del norte de Groenlandia, que tradicionalmente han vivido durante generaciones aislados del mundo, por qué no tienen enfermedades cardiovasculares, ni tienen problemas de colesterol, ni tienen ninguna de esas enfermedades que afectan al mundo occidental. Entonces fueron allí y bueno, vieron que los que realmente están aislados de la civilización viven a base de pescado. O sea, comen pescado a todas horas, su único alimento es el pescado, o ha sido durante muchas generaciones. Ahora ya se pueden llevar otras cosas porque ya hay más facilidad para adquirir otros alimentos, pero durante muchas generaciones se han alimentado a base de pescado exclusivamente. Y claro, como esto rompía todos los esquemas de la dieta equilibrada y de la dieta todas esas cosas que decíamos durante tantos años, pues entonces empezaron a investigar por qué el pescado les protegía de las enfermedades cardiovasculares. Y vieron la composición de grasas de esos pescados azules que tienen muy alta proporción de grasas poliinsaturadas. Omega 3. Entonces la conclusión fue que los ácidos grasos omega 3 son maravillosos, nos protegen de las enfermedades cardiovasculares. Se han hecho millones y millones y millones de cápsulas de ácidos grasos omega 3 que no sirven para nada, o casi para nada, porque los esquimales no comen cápsulas de ácidos grasos omega 3, comen pescado completo con su 20 o 22% de proteínas. O sea, no es de esas cosas que se sacan conclusiones erróneas de cosas reales, de causas reales. Realmente lo que es beneficioso, lo que protege contra las enfermedades cardiovasculares,
es el pescado completo. Por eso el país más longevo del mundo, que es Japón, es el número 1 del mundo en consumo de pescado. Es el lugar del mundo donde más pescado se consume por persona, en Japón. Y es el país más longevo del mundo. Pero igual también comen mucho arroz, que es el peor de los carbohidratos, ¿no? Los japoneses no, esos son los chinos, algunos de los chinos. En Asia generalmente. Los japoneses comen a veces un poquito de arroz, el sushi y esas cosas, pero no es la... Son más vegetales que tienen mucha proporción de agua y pescado es el consumo nacional. O sea, hay que tener en cuenta que Japón ha sido una isla, es una isla y está rodeada de mar y la pesca ha sido pues una de las industrias más importantes, ¿no? Sí. Finalmente, sí quisiera ver la diferencia, por decir algo, entre el aceite de oliva y la grasa del cerdo. Bueno, yo te decía, la grasa de cerdo, nosotros necesitamos más grasa de cerdo que aceite de oliva. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo más grasa de cerdo que aceite de oliva. Independiente de que se diga que el aceite de oliva es mejor. Entonces, ¿por qué al batido hay que poner ese aceite de oliva y no grasa saturada? Pues porque no me atreví a ponerlo en el libro. Porque ya me tiran a degüello demasiado, que si les pongo grasa saturada me matan, ¿no? Me mandan a un pistolero que me liquide. No, el aceite de oliva tiene muchas otras cualidades también, pero nosotros tenemos más cantidad de grasa saturada, mucha más cantidad de grasa saturada que monoinsaturada o poliinsaturada, y necesitamos regenerarla. Nuestras células la necesitan en cada regeneración celular. Bueno, pero hay un problema que es incuestionable, y es que las arterias, la sedimentación de la arteria produce el taponamiento, eso es el infarto. Esa es otra historia. ¿Quién sedimenta la arteria? ¿La grasa buena, la grasa mala, o quién es el que sedimenta la arteria? ¿Por qué no se sedimentan en mis arterias? Y yo como grasa por un tubo. Y todas las grasas. Hay mucho metabolismo diferente en la vida. Para el común de los humanos, para evitar la sedimentación, ¿qué es lo que se debe evitar? Lo que se sedimenta son triglicéridos, fundamentalmente. Y los triglicéridos provienen de los carbohidratos. O sea, la grasa que se sedimenta, fundamentalmente son triglicéridos. Peligrosos son los triglicéridos. Son para mí más peligrosos que el colesterol. Más peligrosos. Doctor, primero quiero felicitarlo realmente por el aporte que está haciendo. Muchas gracias. Por favor, un momento de silencio. Lo quiero felicitar por el aporte que está haciendo al conocimiento de la nutrición, de la ciencia de la nutrición, y que muchos de sus argumentos realmente sí responden a los principios de la composición humana. Mi pregunta es específica en relación a su amplia experiencia que ha tenido todos estos años en la utilización de las grasas saturadas y de las grasas insaturadas. Si bien es cierto, las células humanas están formadas de lipoproteínas y esa es la forma como los nutrientes van en la sangre, o sea, todo lo que son sí, el colesterol, triglicéridos es de lipoproteínas. La relación de grasa saturada en la alimentación, en una dieta de 1000 calorías, por ejemplo, en relación a insaturada, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, estamos en una etapa de evolución. No solamente soy yo el que dice lo de las grasas, yo siempre digo, al final todos terminarán por decir lo mismo, eso está claro, pero se va evolucionando poquito a poco. Los culturistas, los deportistas que se han preocupado toda su vida de tener mucho músculo y nada de grasa en el cuerpo, la piel, el músculo y la piel, pues durante muchísimos años se les recomendaba no tomar grasa, se les recomendaba ingerir cantidades enormes de proteínas, pues desayunos de 12 claras de huevo, no las yemas, quitaban las yemas. Ahora se les recomiendan 3 huevos completos, 3 o 4 huevos completos,
O sea, no soy yo solo el que se va dando cuenta de que las grasas saturadas elevan la testosterona, fundamentalmente para los deportistas, cosa que ya de por sí es muy necesaria, y ayudan a regenerar todas nuestras células que contienen un porcentaje alto de grasas saturadas. Recientemente en la página nuestra, en la página de isodieta.com, hemos copiado un artículo que salió en la revista Muscle and Fitness americana, que el artículo se titula, bueno, cuando lo lean ya verán que no en todo se va acercando a mí, pero en casi todo. El artículo se titula ¿Quieres perder grasa? Come grasa. Y esto ha sido pecado mortal. Dicho durante muchos años era pecado mortal decir eso. Ahora ya lo dicen. Y en el mismo artículo dice, si después de aumentar el consumo de grasa y proteínas, que ya se le recomendaba siempre muy alto el consumo de proteínas, sigue sin definirte, sigue sin quitar esa grasita que te está tapando, es que todavía estás tomando muchos carbohidratos. Esa es la explicación que da. Pero vamos, de todas maneras hay muchos, no soy yo solamente, pues Atkins, con todos los errores que tuvo, pues hace 35 años ya recomendaba grasas saturadas, y a la gente que le daba, a pesar de que él recomendaba exceso de carne y exceso en una sola toma, él permitía excesos en una sola toma, que es lo verdaderamente peligroso y perjudicial para el organismo. A pesar de eso, las personas conseguían resultados espectaculares, y ha habido 5 estudios comparando la dieta Atkins con la dieta tradicional hipocalórica, y ha demostrado que las personas no solamente perdían peso, sino que sus análisis de sangre mejoraban. Sí, ¿alguien más? Bueno, yo es que, llevando lo que decía Javier, o sea, concluyo que lo que le puede dar un infarto a una persona, y lo digo porque yo estoy rayada, porque pues, mi abuela le operaba un infarto, me acuerdo cuando el doctor me mostró la válvula taponada, ¿por qué? Por el chicharrón, por todo, o sea, tiene uno como todo el cuento de es que las abuelas cocinaban con manteca, o sea, no se cocinaba ni siquiera con manteca, era manteca de cerdo. Entonces, yo quedé rayada con eso, y como pues uno queda con la parte genética de que me va a morir de corazón, pues, o sea, taponada también. Entonces, aceite de oliva, en mi casa no hay mantequilla, no me volví a comer nada con grasa. Entonces, concluyo que son las harinas realmente, o sea, pues los carbohidratos los que potencializan eso, pues, o sea, es lo que en la actualidad está ya como... Pero fíjense que su abuela, seguramente, ella ya no cocinaba con mantequilla, ¿no? Ya no, o con manteca, o con manteca. Pero por eso seguramente también se comían toda la parva del mundo y todos los carbohidratos también. Bien, pero los que sí cocinaban con manteca eran los antepasados. No había enfermedades cardiovasculares, apenas. O sea, las enfermedades cardiovasculares han aumentado a la misma velocidad que hemos ido quitando las grasas. No, y seamos sinceros, los paisas nunca nos ha faltado el arroz, o sea, las 3 harinas, el arroz, la papa, la yuca, o sea, todas las harinas metidas, es una carga de carbohidratos impresionante. 55%. Muy más el frijol, la lenteja. Yo le quería preguntar. Sí, por favor. En uno de los pirámides se muestra a un señor haciendo ejercicio y consumiendo impresión. En la isodieta es esencial el ejercicio. Bueno, esto es muy importante. Verán que todas las recomendaciones de salud pública dicen hay que alimentarse bien, hay que comer muchas frutas, muchas verduras y pocas grasas. Evite las grasas. Y hay que hacer ejercicio. Bien, yo les digo una cosa. Si para que una dieta funcione hay que hacer ejercicio, es evidente que a esa dieta le sobra combustible, le sobran calorías que hay que quemar con el ejercicio. Es muchísimo más fácil no consumir esas calorías que tener que quemarlas haciendo ejercicio. Lo cual no quita para que el ejercicio sea maravilloso, sea buenísimo para la salud y proporcione mucho bienestar y muchos beneficios al cuerpo, ¿no? Eso es indudable. Pero no para adelgazar. El ejercicio, ¿cuál es la finalidad del ejercicio? Llevamos 50 años diciendo que hay que hacer ejercicio para quemar calorías,
como la figura del señor subiendo escaleras. Y llevo dos carritos y he bajado 11 kilos. Tocayo, vaya del cielo para que le reserve el estómago. Es que era mi barrigón, es que era mi barrigón. Sí, para los que me conocían. Sí. Incluso cuando no tenía que montar a muchas partes. Y en mi casa me dicen, ya, estos pantalones me caen 2 dedos. La correa le tuve que hacer otro hueco, este no lo traje. Sí. Sí. Otra cosa que yo vengo usando anteojos y ya no los uso casi, porque siento que ya no tengo la necesidad de usarlos. Y el cansancio ha disminuido, pues brindo tanto que a veces que amanezco en la oficina. Gracias a este estudiante.